el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Agradecidos con nuestro Dios por su obra, por su iglesia. Sabes, mientras estaba preparándome para pasar aquí al frente, pedí al Señor una palabra específica para su iglesia. Y la palabra específica para la iglesia es que la obra del Señor en medio de los tiempos tiene que florecer. La obra del Señor en medio de los tiempos tiene que florecer. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, pero el llamado del Señor es que su obra debe de florecer, que su iglesia debe de florecer continuamente. Y sabes, hoy estamos aquí una vez más llamados para proclamar esa verdad. Estamos llamados para decirle a nuestro Padre, a nuestro Dios, toda la gratitud que hay en nuestro corazón por su amor, porque tú y yo somos el producto de su amor. Como iglesia somos el más grande tesoro para el Padre. No sé cuántos se consideran que son un especial tesoro para con su Dios. Y por eso yo creo que podemos orar juntos y podemos decirle en este momento: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, en esta hora queremos una vez más darte a ti la honra y la gloria. Queremos, Señor, honrar ese gesto tan generoso que has tenido tú para poder aceptarnos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Señor, en esta hora, Padre, queremos darte a ti el gran privilegio y la gran gratitud, porque es por medio de tu gracia y de tu amor, Señor, que hoy podemos estar reunidos en este lugar. Quisiera que en esta hora, bendito Dios, cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos orar por el cuerpo de Cristo, porque la obra del Señor en medio de los tiempos tiene que prevalecer, tiene que florecer. En medio y al transcurrir los días y los años, la obra del Señor no vendrá atrás, sino que continuamente se fortalecerá. Continuamente cada creyente se vivificará bajo el poder del Espíritu Santo y bajo la guianza de tu santa palabra. Así que quisiera pedirte, iglesia, que en este momento te puedas unir y que juntos le demos gracias al Señor por la iglesia, por la vida de nuestros hermanos, por cada creyente, por cada hombre y mujer que han sido llamados por el corazón del Padre para constituirlos en sus hijos, por ese favor inmerecido que cada uno de nosotros hemos recibido, y es la salvación por medio de la gracia. Un regalo que jamás podríamos pagarlo. Y por eso en este momento, Dios, te doy gracias por tu iglesia y me pongo de acuerdo con ella para bendecir tu santo y bendito nombre. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos? Aleluya. Celebramos la victoria en Jesús. Santo y poderoso es su nombre. Bendito Rey. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Familia, ¿qué les parece si tomamos nuestros asientos y nos preparamos entonces para escuchar la palabra del Señor? Pero antes quisiera aprovechar este momento para darle la más cordial bienvenida a sí, el micrófono se... Perdón, Claudia, ponte de pie, que es que me había quedado sin audio. Queremos decirte, sea bienvenida a esta tu casa. Queremos animarte para que en este lugar puedas encontrar lo que tanto anhela tu corazón y lo que tanto anhela tu alma, en caminar con el Señor y en crecer en el Señor. Queremos decirte que aquí vemos un grupo de personas que continuamente nos reunimos para reconocer su grandeza. Y así que te decimos bienvenida a este lugar
es tu casa hoy y será tu casa siempre, y hasta que el Señor nos llame a su presencia, la casa del Señor será disponible para todos y cada uno de sus hijos, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Así que bienvenida, Claudia. Así que, iglesia, démosle un caluroso aplauso de bienvenida, que Claudia se siente en casa, que ella pueda encontrar en este lugar, como muchos hemos encontrado, ese espacio, ese lugar de pertenencia que el Señor nos ha dado a todos. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es estar en familia entonces. Sabes, hoy quisiera hablar básicamente de un tema que considero es muy importante y es muy relevante. Es lo que la palabra del Señor nos muestra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 36 en adelante. Ya me prepararé un momento, mientras tanto usted prepare su Biblia. Vamos a resaltar nada más aquí al frente un par de versículos, pero consideramos que es importante que estudiemos sobre esto, que valoremos lo que Dios prepara a su iglesia en este aspecto, porque estamos llamados a compartir la fe en el Señor, ¿sí o no? Estamos llamados a vivir una vida que le agrada al Señor, y yo creo que es importante entonces que aprendamos lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta ocasión. Lucas, dije del versículo 36, del 37 en adelante. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. Acompáñeme usted en la lectura. Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Verso 38. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Jesús también les puso esta comparación: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hueco. Verso 40. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Verso 41. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. Verso 42. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Y la Biblia remarca esto bien fuerte y dice: hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Amén. Dura es tu palabra, decían por ahí algunos de los discípulos. ¿Quién podrá contra ella? Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de lo que la palabra del Señor nos dice aquí en el versículo 42, viga versus paja, y la hemos marcado en un tema que se titula la autojustificación. Pongan mucho cuidado y pongan mucha atención, porque hoy vamos a enfrentar la autojustificación personal como una grande amenaza en la mente y en el corazón del creyente.
Vamos a hablar fuertemente en términos de la autojustificación. ¿Por qué menciono hablar fuertemente de la autojustificación? Porque nosotros como cristianos tenemos que entender, diga conmigo, entender que no somos los únicos cristianos en este mundo. Tenemos que entender que no somos la única iglesia en este mundo. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Por eso al principio comenzamos orando y dándole gracias al Señor por su obra. Comenzamos orando y diciéndole: Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, por llamarme a mí, por aceptarme a mí, yo que no merezco. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy el más grande de todos los pecadores. Yo me pongo primeramente como pecador, porque tenemos que entender, iglesia, que hoy es un momento propicio para que honremos al Señor y le demos el reconocimiento a su obra, a su iglesia, no solamente en esta ciudad, sino a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo en todo este planeta. ¿Cuántos se alegran por la iglesia del Señor? ¿Cuántos se alegran y cuántos se regocijan cuando personas, ministros o ministerios o congregaciones o denominaciones han escuchado el mandato de ir y de predicar el evangelio a toda criatura, de predicar el mensaje de salvación? ¿Cuántos se alegran por ello? De personas que están pagando el precio en países hostiles, de personas que aún en países que gozan de mucha libertad, aún ahí se está predicando el evangelio. ¿Cuántos se alegran por ello? ¿Cuántos se alegran porque ahora mismo en esta ciudad muchas iglesias, muchas congregaciones están adorando al mismo Dios que tú y yo adoramos? ¿Cuántos lo pueden celebrar? Pero celebrarlo, hermanos, con regocijo, celebrarlo con valentía, celebrarlo con dedicación. Me encanta saber que no soy el único cristiano en este mundo. Amén. Me encanta saber esto. Y el Señor Jesús, en medio de esa obra tan grande y tan portentosa que usted y yo llamamos la iglesia redimida, Él buscó las maneras de instruirnos para que no cometamos los errores que cometen aquellos que no tienen nada que ver con Jesucristo. Allá afuera en el mundo secular, en el mundo que no busca y vive bajo los principios divinos establecidos en la palabra de Dios, allá lo que hay es mofa, lo que hay es burla, lo que hay es incredulidad, ateísmo, etcétera y etcétera. Lo que hay es adversidad para la obra del Señor. Pero en cambio aquí en la iglesia, los redimidos, lo que hay es alabanza, lo que hay es júbilo, lo que hay es gratitud, lo que hay es reconocimiento, lo que hay es constancia de saber que somos hijos de Dios. Aleluya. Y tenemos que celebrarlo continuamente. Que no se quite el gozo de cada uno de vuestros corazones. Entonces, tenemos que enfrentarnos al consejo de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que valorar lo que la palabra del Señor está diciendo y lo que el Señor quiere lograr en nuestro crecimiento espiritual. Por tal razón, cuando hablamos de la autojustificación, viene esta palabra tan propicia y tan especial como es la experiencia que el Señor dijo ahí. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos pretendiendo quizás operar el ojo de nuestro hermano? Y esto es interesante porque cuando se trata, escuche muy bien, de nuestros hermanos, diga conmigo, debemos de tener cuidado. Familias, ¿quién es tan sensato y quién es tan imprudente que va a hacerle daño a sus hermanos de sangre y carne o de carne y hueso? ¿Habrá alguno aquí que maltrata a su familia? Si hay alguno, tiene que estar enfermo. ¿Sí o no? Porque no es correcto, porque no es lógico, porque no es el mandato de Dios. Diga conmigo, yo voy a luchar por mi iglesia. Yo voy a luchar por mis hermanos. Yo los voy a cuidar y yo los voy a amar. ¿Alguien puede decir amén?
Sabes, yo creo que Dios hará cosas especiales en medio nuestro. Debemos tener mucho cuidado cuando se trata de nuestros hermanos. No sea que les tratemos con más severidad de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Amén. Probablemente podemos caer en la tentación de pretender poner cargas sobre los demás. Podemos pretender inclusive con nuestros argumentos hablar mal de los demás. Específicamente estoy diciendo hablar mal del mismo cuerpo de Cristo. ¿Alguien va siguiéndome la pista? ¿Sabes? Yo creo que es tan insensato que nosotros tratemos con mucha severidad, con mucha dureza. Tratamos a nuestros hermanos quizás hasta asfixiarles, o probablemente no físicamente, pero sí quizás por medio de la agresión verbal, por medio de maldiciones, por medio de expresiones que no tienen ningún tipo de provecho sobre nuestro hermano o sobre nuestra hermana. ¿Por qué podemos pretender ser tan duros o tan crueles con nuestros hermanos en tratarles más fuertemente a ellos que quizás así como nos tratamos a nivel personal? Un ejemplo: puedo pretender santidad en la vida de los demás y yo ser una persona que esté separado o no esté practicando la santidad. ¿Me está entendiendo? Puedo decir: el hermano X es un mentiroso, es un fornicario, es un adúltero, y no estoy evaluándome primeramente cuál es mi condición espiritual. A lo mejor yo soy el fornicario, a lo mejor yo soy el mentiroso, a lo mejor yo soy el calumniador. Entonces, queridos hermanos, querida iglesia, mira, yo no estoy aquí para maltratar a la iglesia, sino más bien para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Que seamos mejores cristianos, que seamos una mejor iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo quiero adelantarme y quiero decirlo con mucha propiedad en este momento. Mira, no vamos a decir de tal iglesia huye, ¿sí o no? ¿Han escuchado alguna frase como esta? De tal o cual iglesia sal corriendo. ¿Han escuchado frases como estas? En tal o cual iglesia no hay unción del Espíritu Santo. En tal o cual iglesia aparecen sepulcros blanqueados. En tal o cual iglesia los hermanos tal, o el ministerio tal, o la familia tal. Es lo peor que ha existido en el cristianismo. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo y lo quiero hablar a nivel general, porque yo estoy seguro y estoy convencido que Dios quiere traer sanidad a esta casa cuando está expresando esta palabra. Y usted y yo no vamos a caer en la trampa del diablo en andar señalando ministerios. Yo creo y estoy convencido que Dios a muchos pastores, a muchas iglesias, está llamándoles hombres y mujeres valientes aquí en la ciudad que están abriendo un local para poder adorar al Señor, para poder bendecir su nombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como Aliento Cristiano? ¿Qué dije? Aliento Cristiano. Soplar vida. Soplar vida. Tú no pienses que el nombre de Aliento fue porque estaba ahí en la palabra. No, el nombre de Aliento significa vida, significa provisión de Dios, significa dar lo de Dios, no lo del diablo, no lo de este mundo, sino más bien dar la vida a la cual Dios nos ha mandado a dar. Entonces, de esta casa, de esta iglesia, yo pido encarecidamente que no hablemos de la iglesia tal porque está fuera de unción. Que no hablemos de la iglesia tal porque no tienen buena música.
Que no hablemos de la iglesia tal porque el pastor no es un excelente pastor, no es un buen orador, no es alguien de fuego que sacude, que patea, que grita, que esto y lo otro. No, sino más bien como parte del cuerpo de Cristo. El deseo de Jesús es que nos amemos. Señores, pensemos en la iglesia global del Señor. No pensemos en una iglesia local. Sabes, cualquier iglesia de esta ciudad o en este planeta ha sido constituida por el Espíritu Santo. Y cada cual va a tener la bendición que el Señor quiera añadirle a cada iglesia. Unos a lo mejor tendrán 10 miembros, otros a lo mejor tendrán 100, otros a lo mejor tendrán 1000, otros a lo mejor tendrán 500 y así sucesivamente. Pero esto no significa que una iglesia es más que otra. Esto no significa que una iglesia vale más que otra. Al final de cuentas, todos somos la iglesia de Jesús. Y por eso, mire, yo lo estoy llevando al ámbito testimonial como congregación. Estoy hablando de que nosotros como iglesia jamás nos atrevamos a hablar de la iglesia Link, de la iglesia Benecer, de Espaya Ampla, de cualquier otra de las iglesias locales en esta ciudad, sino que más bien vamos a dar gracias al Señor por sus vidas. Por el pastor Ovidio, gracias Señor. Por el pastor Jimmy, gracias. Por el pastor Branco, gracias. Por los demás pastores que están trabajando en esta ciudad, vamos a dar gracias. No vamos a entrar en una competitividad ministerial porque no somos más santos nosotros que ellos. El apóstol Pablo claramente lo dijo, lo podríamos leer más adelante. Pero él dijo: yo soy el primero de los pecadores. Amén. Que Dios arranque ese cáncer de la autojustificación personal. Ese cáncer es como aquella enfermedad que en la Biblia se llama lepra, porque muchas veces producto de nuestro conocimiento, producto de nuestras prácticas ministeriales, queremos ser mejores que los demás. Y bien claramente la palabra del Señor nos está diciendo: ¿quién te crees tú que puedes intervenir en la vida de tu hermano para pretender sacarle la paja o el error o la equivocación en la cual él está viviendo? Sabes, esto me llama a mí mucho la atención porque si nosotros vemos faltas en nuestros hermanos, y suele suceder continuamente en la experiencia cristiana, antes, escucha muy bien iglesia, antes de hablarle a él, antes de ir con el bisturí para operar su ojo, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Por qué no te examinas primeramente tu corazón? O sea, lo que está diciendo esto es que muchas veces el otro, como el propio, igual podemos parecer culpables delante de nuestro Dios. Por eso tenemos que valorar que no es malo el pretender ayudar a otras personas. No es malo el pretender aconsejar a otros hermanos que probablemente andan descarriados o no están cumpliendo con la palabra del Señor. Pero antes de hacer esto, tenemos que hacer ¿qué? Vernos primeramente a nosotros. Si yo voy a exhortar a un hermano, a decirle: hermano, yo veo que usted es un poco egoísta. Hermano, yo veo que usted es muy celoso. Hermano, yo veo que usted es muy posesivo. Hermano, yo veo que usted es bueno, como nos encanta muchas veces usar expresiones contundentes, el de la Biblia, decir: veo que usted es un hipócrita. ¿Qué tenemos que hacer antes? Vernos a nosotros mismos. El gran peligro es lo que se llama la hipocresía, la cual significa que aparentamos más espiritualidad de la que en realidad tenemos. Porque cuando caemos en la autojustificación, estamos transmitiendo a la otra persona: yo soy más educado en la Biblia,
Yo soy más obediente en las escrituras. Yo soy más cuidadoso en el reino de Dios. Llámele pastor, iglesia, o llámate miembro, o llámate líder. Muchas veces podemos decir: yo quiero autojustificar nuestra congregación porque es una iglesia que se mueve poderosísimamente en los dones del Espíritu Santo. Y podemos caer en el error. Por eso hablé a nivel de iglesia, en que tenemos que tener cuidado a la hora de emitir un juicio sobre una iglesia local en esta ciudad. Tenemos que tener cuidado no solamente a nivel ministerial, sino que a nivel personal, en el sentido de que podemos llegar a pensar de que nosotros somos más espirituales que el hermano o la hermana a la cual pretendemos operar su ojo. Mire, cuando querramos ayudar a otras personas, primeramente seamos sinceros delante de Dios y también delante de nosotros mismos. Amén. Que Dios traiga sanidad al cuerpo de Cristo. Porque hoy en día tú vas a escuchar por medio de las redes sociales, vas a ver por medio de ministerios que son muy fructíferos, por medio de ministerios que están haciendo una labor importante en el reino de Dios, hay muchísimos detractores y aún cristianos. Aún miembros de la iglesia no llevan un mensaje positivo hacia afuera de su propia congregación, de sus propios líderes, de la obra que se está haciendo aquí, sino que más bien no cuidamos el ministerio. Somos los primeros que vamos allá a hablar: no, ahí en ACI no hay nada, ahí en ACI es pura hipocresía, ahí etcétera y etcétera. Yo quiero animarte a que como hermanos, diga conmigo, hermanos. ¿Podemos atrevernos a decir que somos hermanos? Con toda libertad. ¿Quién lo quiere gritar fuertemente? Brothers. Eso es lo que somos. ¿Sí? Y en casa hay de todo. Lo entendemos. Amén. Hay de todo. Pero hay que hacer las cosas como el Señor lo dice, en orden. Y la parábola de la viga y la paja enseña que nuestras proyecciones sobre los demás, lo que proyectamos hacia afuera, aunque haya muchos prejuicios en esto, lo que resulta es básicamente un medio útil para conocernos a nosotros mismos. Me encanta esta expresión. O sea, lo que dice la parábola de la viga y de la paja, lo que está diciendo es una herramienta. Escuche muy bien esto, porque no sé cómo lo hemos valorado hasta el día de hoy, pero esto es una herramienta, es un medio precioso, es un medio útil. ¿Para qué? Para conocernos a nosotros mismos. O sea, a través de esta parábola el Señor Jesús está diciendo: quiero que veas tu corazón. Quiero no que te centres en la otra persona. Quiero que más bien valores tu crecimiento espiritual. Porque como nosotros caemos en la trampa de ir a por los demás, caemos en la trampa de ir a por el líder, caemos en la trampa de anular cualquier ministerio que está floreciendo probablemente y decir: no, si eso lo están haciendo por dinero, piensan que la iglesia es un negocio, y nos creemos tan autosuficientes para justificar nuestros argumentos en el reino de Dios. ¿Nos ha puesto el Señor por jueces a nosotros? No. La palabra del Señor declara que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Va a llegar el momento en el cual el Señor va a separar lo uno de lo otro. Y me encanta porque será el Señor el que va a separar. Porque si no, yo separo mis favoritos, yo separo a aquellos que considero tal o cual persona. Pero el Señor, como no hace acepción, como el Señor no mira como usted y yo vemos, que vemos la apariencia, que vemos la superficialidad, que vemos los intereses. Entonces, iglesia, cuando el Señor habla de la paja y cuando está hablando de la viga, lo que está diciendo: quiero que te veas a sí mismo.
Quiero que aprendas a reconocer tu espiritualidad, que aprendas a tener una interpretación correcta de lo que es el evangelio. Dios no nos ha llamado a calificar o a descalificar ministerios. Amén. Crezcamos, querida iglesia, juntos en este aspecto. Sabes, ayer casualmente escuchaba la noticia de que se reunieron unos adolescentes, unos jóvenes de diferentes iglesias de la ciudad y fueron a hacer unas pillerías a una casa y se metieron y robaron de todo lo que pudieron. Y el alivio que sentí, entre comillas, pregunté, ¿andaban jóvenes de la iglesia de ACI? No, no andaba ninguno. Tenemos que aprender a ser una iglesia ejemplo en esta ciudad. Una iglesia de testimonio como ministerio. Y sabemos que también a nivel personal lo tenemos que hacer. Pero si los demás se levantan, si todavía no han leído esta parábola y hablan mal de nosotros o dicen cualquier cosa de nosotros, oídos sordos, iglesia. Porque nosotros sabemos lo que hemos venido a hacer aquí. Sabemos el llamado que Dios ha hecho al ministerio. Sabemos de las responsabilidades que esto conlleva. Y también sabemos de todo lo que continuamente un pastor o una iglesia tiene que bregar a lo largo de su historia con situaciones adversas. No solamente con el carácter de las personas, sino que también con las intenciones que Satanás trae en contra de la iglesia. Satanás es el más interesado en que haya contienda de una iglesia con otra. No le vamos a dar el gusto. No vamos a caer en esa trampa. Nosotros vamos a bendecir las iglesias. Nosotros nos vamos a alegrar con las iglesias que se abren. Nosotros vamos a decirle a los pastores, les animamos. Probablemente algún pastor pueda estar pasando una tribulación dura. Probablemente esté perdiendo muchos miembros. Probablemente la iglesia esté perdiendo su reputación por cualquier cosa, prácticas de pecados, etcétera. Pero no vamos a estar ahí nosotros para hacer leña del árbol caído. Vamos a estar ahí para soplar vida, como dije al principio. Que verdaderamente seamos conocidos como hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Mira, si algo tiene a muchos creyentes frívolos, si algo tiene a muchos creyentes apáticos e indiferentes para con el vecino, es la autojustificación. ¿Por qué hay frivolidad muchas veces entre nosotros como hermanos? ¿Por qué hay apatía entre nosotros como hermanos? ¿Será por la autojustificación personal? ¿Será porque me considero mejor que otro? Cuando la palabra nos desafía y nos dice ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. El apóstol dice que cada uno piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. Vamos a honrarnos, vamos a respetarnos, vamos a cuidarnos. No nos vamos a morder los unos con los otros, sino que vamos a reprender al diablo y vamos a echarlo fuera de esta casa. En el nombre de Jesús. Todos estamos llamados entonces a no estar frívolos, a no ser indiferentes los unos con los otros. Sabes, si tienes la oportunidad de expresarle tu gratitud, tu amor, tu comprensión a un hermano, hazlo. Ayer lo predicaba y lo enseñaba aquí a la iglesia, los matrimonios. Si tú puedes ser hospitalario, si tú puedes atender a una persona y ayudarle a una persona, hazlo. Eso es cristianismo. Cristianismo no es sacar cuello hacia otras personas en expresar lo cuán espiritual somos. Cristianismo es amar a los demás, superar esa barrera, que a lo largo de la historia
el Señor lo ha venido enseñando y lo ha venido mostrando, porque el deseo de Dios no es que sus hijos estén en conflictos o estén en contiendas. ¿Sabes? Dije al principio, usted y yo, la iglesia, somos el tesoro del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo sufre cuando ve que una iglesia está en conflicto con la otra. Cuando un pastor está hablando de otro pastor, cuando le dicen huye de ahí, sal corriendo, apártate de ese lugar, porque esa es cueva. ¿Saber de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué garantiza a un siervo hablar de otro siervo? A un hermano hablar de otro hermano. Entendemos las formas, las maneras de hacer iglesia. Entendemos los colores que hay a la hora de ministrar, amén, en cada congregación. Entendemos las maneras. No todas las iglesias ni todos los ministros somos iguales. Cada congregación tiene un estilo, una forma, una manera de predicar la palabra, de adorar al Señor. Pero porque yo tengo un estilo, una manera, no voy a minimizar la otra iglesia que a lo mejor solo tienen una guitarrita o un pandero para adorar al Señor. Amén. ¿Qué pasa con la autojustificación? Doy 3 puntos rápidamente. El primero de ellos, la autojustificación nos impide vernos a nosotros mismos. Amén. Seamos conscientes. Cuando somos autosuficientes, cuando nos autojustificamos, nosotros no podemos darnos cuenta que hay en nuestro corazón resentimientos, ya sea en la familia o ya sea en el ministerio. Estoy resentido con el líder tal, estoy resentido con el ministerio tal, estoy resentido con el pastor tal, estoy resentido con mi madre, con mi padre, con mis hermanos y todo eso. Pero cuando me autojustifico, como me pongo en la posición de evaluar a los demás, entonces no me estoy dando cuenta de mis crisis, no me estoy dando cuenta de mis carencias, no me doy cuenta de mis conflictos, ya sean emocionales. Por esta razón nos impide la autojustificación entender que tenemos falta de generosidad, por ejemplo. Pensamos que no podemos ayudar a otra persona. Pensamos de una manera egoísta y no hemos aprendido todavía, durante muchos años de cristianismo, no hemos aprendido a mostrar caridad o a mostrar generosidad al que lo necesita. Hermanos, cuando somos autosuficientes, no nos damos cuenta de que tenemos celos en nuestro corazón, de que tenemos envidias, de que hay enojo, de que hay avaricia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solamente nos hemos centrado en el defecto del hermano o de la hermana. Porque nos hemos puesto con un telescopio o con un microscopio espiritual para ver los conflictos de los demás. Entonces yo creo que el Señor está hablando a la iglesia porque quiere que seamos una iglesia saludable, una iglesia que podamos enfrentarnos con este pecado, con este cáncer, con esta lepra que se llama autojustificación. ¿Qué pasa entonces? Que no podemos mostrar compasión a los demás, no podemos mostrar ayuda a los demás, no podemos acompañarles, no podemos expresar el amor de Cristo en nuestras vidas para con los demás. ¿Por qué? Porque hemos caído en la trampa, hemos caído en la posición de decir yo tengo la razón. Y mire, si aquí preguntamos quién tiene la razón, cada quien tiene su razón. Pero hay un criterio al cual el Señor nos está hablando en este momento, es vigilar cuando nos toque enfrentarnos al pecado ajeno. Amén. Vigilar cuando nos toque ver las debilidades ajenas.
vigilar cuando nos toque enfrentarnos a los conflictos ajenos. Porque el Señor lo que está diciendo, existe una realidad, pero es una realidad en todo el cuerpo de Cristo. Porque si alguien tiene celos, yo también puedo tener celos. Pero lo que está diciendo el Señor, a él yo lo quiero sanar, pero también a ti yo te quiero sanar. Pero no quiero que tú te pongas en una posición en la que piensas que todo es ok. Que entendamos, hermanos, que somos de carne y hueso, que estamos propensos a fallar. ¿Alguien dice amén? Que estamos propensos a equivocarnos. ¿Cuán duro podría ser para mí poder corregir algo en una persona que le estoy viendo? Y si yo estoy bregando con algo, para mí es difícil corregirlo. Porque yo no puedo poner cargas en los demás que ni yo mismo estoy dispuesto a superarlas. Si yo soy el primero que hablo de las demás iglesias, ¿cómo le voy a decir a usted que no hable de las iglesias? No puedo. Porque le estoy dando mal ejemplo, y no solamente como testimonio, sino que el Señor Jesús lo primero que está diciendo, antes de operar a tu vecino, opérate a ti mismo. Y tengo que aprender entonces a seguir luchando mi propia batalla. En segundo lugar, valoremos de que con la autojustificación esto nos impide ver a los demás como deben de ser vistos. Tenemos argumentos fuera de sí cuando se trata de ver a las demás personas. Yo no quiero ver a Eduardo con prejuicios. Yo no quiero ver a Keiri con prejuicios. Amén. Yo no quiero verle de esa manera. Pero si yo ando justificándome de que soy un estupendo creyente, de que me las sé todas, entonces yo voy a encontrar en ellos defectos. No voy a poder verles como Cristo quiere que nos veamos. En medio del pueblo, en medio de la iglesia, mire, yo le voy a decir algo. Aquí en la iglesia hay mentirosos. Aquí hay chismosos. Aquí hay hipócritas. Hay de todo. Como hay personas correctas, como hay personas que aman a las demás personas, como hay personas que van entendiendo el proceso de Cristo en sus vidas. Diga conmigo, hay de todo en la viña del Señor. Pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía y nos dirige a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra segura que Dios nos ha dado a nosotros? ¿El argumento de un hermano? No, la Biblia, que ha venido superando los tiempos, que ha venido superando momentos, generaciones tras generaciones, pero la palabra de Dios nunca vendrá vacía. Siempre cumplirá su propósito. Y hoy nosotros como iglesia estamos expuestos a esa espada que es capaz de traspasar los huesos, que es capaz de traspasar hasta los tuétanos, por tal de que nosotros seamos mejores cristianos delante de Dios. Amén. En tercer lugar, ya para ir cerrando este tema de la autojustificación, cuando uno piensa que la autojustificación es el estilo de vida con el que debe de vivir, uno lo que hace es repeler, es apartar, es alejar la presencia de Dios. ¿Sabes? Esto es muy, pero muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando nos creemos autosuficientes, cuando nos autojustificamos, lo que pasa es que nuestra pecaminosidad, nuestras prácticas erróneas delante del Señor se hacen evidentes. Cuando una persona cree que lo tiene todo o que hace todo lo correcto, es cuando más se ven sus incapacidades. Es cuando más se ve su vulnerabilidad. Cuando una persona se cree autosuficiente, lo que pasa es que más bien está mostrando
cuán alejado está de Dios. ¿Cómo le decía el Señor a los fariseos de su tiempo? Sepulcros blanqueados. Por fuera dan la apariencia de conocimiento de la palabra, por fuera dan la apariencia de rectitud, por fuera dan la apariencia de estar en una posición muy digna, muy correcta. Por fuera dan la apariencia de que son los rabís, los maestros, los conocedores, los que deben demostrar el ejemplo. Pero decía, por dentro estás muertos. Entonces, nuestra pecaminosidad se va a hacer evidente cuando creemos que somos autosuficientes. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Qué significa esto? Que tenemos que venir humillados bajo la poderosa mano de Dios. Que tenemos que aceptar que hay un pecado que nos quiere atrapar. Y es el concepto que debemos de tener nosotros de nuestros hermanos. Y la iglesia tiene que ser saludable. Saludable a nivel individual, saludable a nivel ministerial. Que el ministerio de alabanza no empiece a hablar del ministerio infantil. Que el ministerio de discipulado no empiece a hablar del ministerio de intercesión. La iglesia tenemos que ser saludables, porque este es el deseo de Dios, que nos cuidemos. Y me encanta cuando el Señor habla de la autojustificación, cuando se aparta del Señor. Es que tenemos que entender, hermanos, que cuando nos equivocamos, amén, el perdón está a nuestra disposición. Y eso me encanta, porque podemos equivocarnos a la hora de interpretar la palabra, a la hora de tener nuestra propia filosofía ministerial. Podemos equivocarnos en nuestras interpretaciones. Puede ser que estemos en un escenario basado en el error o sustentado en una roca que no es la roca inconmovible. Probablemente puede estar basado en una mala experiencia. Pero el Señor lo que nos está diciendo: si tú te equivocas para con tu hermano, abogado tenéis. Si como iglesia nos hemos equivocado al verter juicios sobre otros ministerios, o sobre el cuerpo de Cristo, o sobre otros siervos, pues como iglesia pidamos perdón. Yo creo que el deseo de Dios es que seamos una iglesia que transmitamos vida. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿para con quién? Para con Dios. O sea, podemos estar justificados no en nuestras fuerzas, sino más bien voy a estar justificado por lo que creo delante del Señor. Y si ya estoy justificado por el Señor, entonces yo no puedo justificarme ante los demás, porque delante del Señor estoy justificado, pero es por su gracia, es por su favor, es por su perdón. Pero justificados individualmente no lo vamos a poder lograr, porque Él se equivoca, yo me equivoco, y entonces yo no puedo venir y querer a Él educarle, instruirle, porque yo también me estoy equivocando. Pero delante de Dios todos somos hijos y todos estamos justificados por nuestra creencia en Él. Amén. Y esa es la gran verdad que tenemos, que solamente por medio de Jesucristo podemos encontrar nosotros la paz para con nuestro Dios. Solamente en Él. Por tal razón, iglesia, tenemos que rogar, tenemos que pedirle al Señor por todos los conocidos, por todo el cuerpo de Cristo, por aquellos que son extraños, para que nuestros ojos no les juzguen a ellos, sino que más bien podamos ver en ellos la gracia y el favor de parte de nuestro Dios. Bendito sea su nombre.
la iglesia del Señor en medio de los tiempos florecerá. El cuerpo de Cristo, la salvación del Señor, es el tesoro que Él tiene y es su iglesia. Jesús se sacrificó, se entregó y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Así que, como dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosecha. Pero el tema principal en todo esto es: voy a presentar mi vida continuamente delante de mi Dios. No me voy a mover al son de lo que diga Julano, al son de lo que diga Sutano. Me voy a mover en base a lo que Dios está haciendo en mi vida. No me voy a dejar llevar porque, ¿sabe? Hay personas que suelen decir: bueno, yo me llevé como a tantos de esa iglesia para otra iglesia. ¿Qué victoria es esa? Que utilicen la influencia ministerial, la influencia que se les ha dado, la autoridad delegada que se les ha dado, para decir, como dijo Satanás en un momento: me llevo el 30% de los ángeles. ¿Es amor esto? ¿Es amar al cuerpo de Cristo? No. La autojustificación, viga y paja. Aprendamos esta lección, iglesia. Y en medio de los tiempos que nos toca vivir, mantengámonos firmes como hijos de Dios. El mundo está con guerras, con pestes, con pandemias. Suficientes problemas hay afuera para que el cuerpo de Cristo se esté fracturando, se esté desuniendo, para que hermanos contra hermanos, siervos contra siervos, iglesias contra iglesias, estemos ahí en un conflicto. Oremos y bendigamos nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos alrededor del mundo. Ese es el anhelo y ese es el deseo de nuestro Dios. Así que hoy vamos a hacer algo. Primeramente vamos a pedirle perdón al Señor como iglesia si hemos errado en el blanco viendo a los demás ministerios y hemos estado revisándoles ahí lo peor que tienen, y nos hemos puesto a dictaminar juicios sobre de ellos. Hagamos un acto de fe y de valentía delante de nuestro Dios. Voy a pedirle a los chicos que suban aquí al frente. Vamos a orar y vamos a celebrar la victoria en el Señor, porque Dios quiere edificar su iglesia. Dios quiere limpiar su iglesia. Dios quiere bendecir a su iglesia. Y en esta hora, Padre, iglesia, todos juntos oramos y le decimos: Señor Jesús, en esta hora reconocemos que como iglesia nos hemos desviado del camino muchas veces, argumentando y viendo los errores de nuestras iglesias hermanas. Hemos pretendido muchas veces, Señor, el pretender sacar la paja de sus ojos, y no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos estado enfermos. Pero en este momento te pedimos perdón si nos hemos apartado del camino, si nos hemos desviado. En este momento, Señor, como iglesia, delante de tu presencia, decimos sí al amor, decimos sí a la unidad, decimos sí a la honra, sí al respeto de nuestros hermanos alrededor del mundo, de nuestros hermanos en las diferentes iglesias, de los siervos en las diferentes iglesias, Señor, que de día en día tú los vas llevando en medio de sus dudas, en medio de sus debilidades, en medio, Señor, de sus limitaciones, pero eres tú el dueño de esas congregaciones. Y hoy te pedimos perdón y hoy oramos por nuestras iglesias hermanas, vecinas, y oramos por sus pastores. Y hoy decimos, Señor, que de nuestra boca saldrán palabras de vida. No nos vamos a autojustificar en pensar que lo tenemos todo, que lo hemos logrado todo, sino más bien
Vamos a bendecir, Señor, la obra que están llevando a cabo, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. En el nombre de Jesús, que no corra más esa competitividad ministerial. Aleja, Señor, de esta casa el poder centrarnos, Señor, en esas comparaciones con nuestros hermanos. Centra, Señor, nuestra mirada en lo que debemos de hacer, en cómo ir y cómo predicar tu palabra y cómo hacer discípulos, Señor. Que nos centremos en esas verdades que son verdades trascendentales para la eternidad. No caeremos en las trampas del maligno, en las tentaciones del maligno, de hablar en contra de nuestros hermanos. Vamos a cuidarnos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, Señor. Y vamos a edificarnos, Señor, con amor, en un espíritu de mansedumbre. En el nombre de Jesús, pon guarda en nuestra boca, pon guarda en nuestros labios, si en algún momento queremos apartarnos de la verdad. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte a ti, iglesia, para que te unas a nosotros y podamos bendecir el cuerpo de Cristo. Ponte hoy a la brecha. Y si quizás tú en algún momento te has estado equivocando y has estado levantando falsos juicios, ahora mismo es el tiempo, es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Yo también me he equivocado personalmente. Yo también, bendito Dios, he levantado juicios, testimonios. Yo también, Señor, he prestado mis labios. Yo también me he dado al juego. Yo también, Señor, me he puesto en esas contiendas. Pero no estamos aquí como competencia, no estamos aquí como un equipo que lucha contra otro equipo. Estamos aquí, bendito Dios, para predicar tu palabra, para vivir en tu reino, para honrarte como tú te lo mereces, en el nombre de Jesús. Aleluya. Precioso Rey, ponte de pie y adoremos juntos a nuestro Dios. Bendigamos su nombre por esta gran oportunidad que nos da de ser hijos, de ser hermanos, de estar salvos bajo una sangre, en el nombre de Jesús. Precioso Señor, precioso Señor, te damos el honor a ti, Padre, te damos la gloria a ti, oh Dios, y reprendemos toda autojustificación propia, todo aquello, Señor, que se ha cultivado en nuestro interior, oh Dios, que no es grato delante de tus ojos. En el nombre de Jesús queremos adorar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos mantenernos a la brecha por las iglesias, por la predicación de tu evangelio. Queremos mantenernos a la brecha para orar, Señor, por los enfermos, para predicar tu palabra, para instruir, Señor, a las nuevas generaciones en tu palabra, para que tu obra, Señor, avance y no se estanque, no se detenga, sino que cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la has llamado. Te bendecimos, te adoramos. Levanta tu voz.
Declara en el nombre de Jesús que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Oh, maravilloso Dios, bendito Jesús. Celebramos tu victoria, Padre, y te damos toda la honra y te damos todo el reconocimiento, Señor, por la libertad a la cual tú has llamado a cada uno de tus hijos. Hoy quiero bendecir tu vida. Hoy quiero declarar lo bueno sobre tu vida. Hoy quiero declarar la buena obra que el Señor ha comenzado en tu vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que no vendrán cortinas de hierro, no vendrán cortinas de humo a distraerte del camino al cual el Señor te ha llamado. Declaro en el nombre de Jesús que la palabra del Señor revelada en tu corazón será esa guianza para tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que te levantas como un estandarte para predicar a Jesús, para testificar de Jesús, para compartir de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaro que tenemos una identidad de hijos, una identidad de hermanos, una identidad de una iglesia global que fue lavada por la sangre del Cordero de Dios. Si alguien está agradecido, que pueda darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y celebrar la victoria de su iglesia, la victoria del cuerpo de Cristo, la victoria de la unidad, la victoria de la unidad. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Siempre sus misericordias están para con su pueblo. Qué bueno que el Señor nos instruye, nos enseña. Qué bueno que podemos estar ahí tomados de su mano, amén, y seguir adelante en Cristo Jesús. Querida iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos viéndonos a lo largo de la semana, amén. Recuerden que los martes, los jueves, sábados tenemos actividad dentro de la iglesia, y bueno, seguir disfrutando todos y compartiendo mucho en familia. Un abrazo.